Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un leve comentario y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Mateo 17, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En este pasaje vemos un acontecimiento único que fue la transfiguración de Jesús. Él tomó a 3 de sus discípulos como testigos: Pedro, Jacob y Juan. Algo que marcó sus vidas de tal manera que Pedro, a los años, escribió acerca de ese acontecimiento, y ese acontecimiento le dio la seguridad de la segunda venida de Jesucristo ya glorificado.
En segunda de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que Jesús mostró su gloria a ellos para que ellos luego pudieran dar testimonio de él. Juan también dio testimonio de haber visto la gloria de Jesucristo. En San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo mostrando su gloria como Dios hecho hombre, como Emmanuel, Dios con nosotros. Una verdad que no podemos entender con nuestra diminuta mente, pero lo creemos, lo proclamamos y sabemos que pronto vendrá glorificado. Allí se presentaron Moisés y Elías. Moisés, que es representante de la ley, y Elías, que es representante del tiempo de los profetas. Jesucristo vino a cumplir la ley y los profetas. Él vino a cumplir el Antiguo Testamento. Tomemos en cuenta las palabras del Padre desde aquella nube. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él oíd. Amemos su palabra, atesoremos su palabra, oigámosle. También cuando Jesús liberó y sanó al muchacho lunático, Jesús dice palabras que son palabras para nosotros. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahí podemos ver cómo al Señor le ofende la dureza de nuestro corazón y nuestra incredulidad. Nos habla de la necesidad de tener fe. Y es algo que debemos pedirle a Dios, que fortalezca nuestra fe, que avive nuestra fe. Pero también nos habla de la oración y el ayuno. Necesitamos buscar más a Dios. Yo lo necesito y tú lo necesitas para que el nombre de Dios sea glorificado y su poder sea manifestado. Ahora, si pusiste atención, responde a estas preguntas. Pregunta número 1, ¿dónde se transfiguró Jesucristo? Pregunta número 2, ¿cuál era el aspecto de Jesucristo? Pregunta número 3, ¿qué personajes se aparecieron y hablaron con él? Pregunta número 4, ¿qué le ofreció Pedro a Jesús? Pregunta número 5, ¿qué dijo la voz desde la nube? Pregunta número 6, ¿a quién liberó Jesús al bajar del monte? Pregunta número 7, ¿qué les respondió Jesús a los discípulos cuando le preguntaron por qué no pudieron echar fuera al demonio? Pregunta número 8, ¿qué les anunció nuevamente Jesús a sus discípulos en Galilea? Pregunta número 9, ¿qué le cobraron a Pedro? Pregunta número 10, ¿qué le mandó Jesús a Pedro para encontrar el dinero para pagar el impuesto? Aquí terminamos el capítulo 17 de Mateo. Recordemos siempre, todos los días, apartar tiempo para orar y leer la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.